Esto es Tenemos que hablar. Comenzamos. Ok, amigos, estos tenemos que hablar una nueva presentación de Estudios acercarme. Mandarina presenta. Sí. Tenemos que hablar el podcast. Hoy tenemos otro capítulo, igual con esto relacionado con terror. No exactamente vamos a hablar de terror, sino también un poco de suspenso, que igual entraría un poco en estos temas que vamos a abordar todo este mes y unos días de noviembre, que está relacionado con Halloween, Día de Muertos, Así es. y quizás hablemos de Coco. Ok. No me llegó el memo, pero me gusta. Así que no tengo problema. Sí, sería un momento final. Pero bueno, antes de llegar a todo eso, el día de hoy traemos una charla tremenda. Una película que creo que muy poca gente ha visto o que a muy poca gente le llegó, ¿no? Porque creo que la primera reacción cuando ven esto, y pasa con esto y con la de Truman Show, Ujú. es, nunca he visto eh, en un papel tan oscuro a Jim Carrey. Y no sé por qué habla como una de las chicas del recreo. Escándalo. Que sí, que es una de sus películas más obscuras de Jim Carrey, que también apenas no tiene mucho que sacó una película en Netflix. No sé si fue directamente de Netflix, pero apenas sacó una ¿No que fue el Señor de la igual. Oscuridad? No, déjame lo busco. Ok. Andy buscando. Oh yeah, mi garganta va a doler. Tururururu. Ya me marcaron para hacer canciones. Ok. Ya 31 minutos de estudios me dijo, ¿sabes qué? Tenemos potencial y, y estamos en pláticas. No, no es cierto. No, bueno, ya tiene tiempo que salió, Ujú. que es Crímenes Obscuros, que es en el 2016, pero apenas lo acaban de subir. No sé si apenas, pero por lo menos yo apenas, no tiene mucho que lo vi en Netflix, si no mal recuerdo. Y se trata este aspecto de Jim Carrey queriendo tratar de investigar uno de los casos que fue como que muy olvidado, por decirlo así, el trama principal. Ok. Sí, pues digo, creo que aquí nunca se ha negado. Es un actor de categoría. Tiene un rango muy cañón. Si bien la comedia la puede abordar hacia este lado, creo que la parte dramática de su personalidad la puede llevar a un extremo bastante amplio. Y casi que sin esfuerzo. O sea, yo se la compro en el momento. Es como, ¿por qué no es gracioso? No, es como, wow, chido, ¿no? Está en El eterno resplandor de una mente sin recuerdo, la que acabas de mencionar, eh, de Truman Show. Pues este hombre es una montaña rusa de emociones, ¿no? Y lo hace bastante bien. No sé si mi compañero se acaba de trabar, habla si no. No, tengo Ah, ok, problemas. ok, Sí, es que estaba solucionando aquí problemas con la laptop, por eso me estaba moviendo mucho, pero ya está. ok. No se vio su pack, todo está bien, tranquilos. La neta Por lo fome menos ya está vieron bien. que le grabamos con pantalones. Eso creo. ¿Te vieron a ti? Por Es lo cierto, menos, sí traigo. hablando un poco de Jim Carrey y sus principios,
Sí, Ujú. fue un poco más de este aspecto de comedia, porque él sí, en sí, era el comediante, estando pero, como Así es. ya son hablados últimamente. Y sí, pues por lo menos es súper genial. Y sí ha tenido otros papeles de, así como lo mencionaste, de algo ya más serio, como en el aspecto de, bueno, no, en Eterno Resplandor de Una mente sin recuerdos, sí es algo de amor, algo serio, por decirlo así. Igual en este caso del número 23 del que vamos a hablar. Así es. Ya nos tardamos en hablar. Em, uf, amigo, ¿qué demonios con esta película? La primera vez que yo la vi, y lo quiero compartir, me quedé de qué. Creo que lo que más me atrajo de la película al verla finalmente, más allá de la obsesión por el número, es el plot, Sí. ¿no? Ya muchos lo conocen, el giro de tuerca de, oh, yo siempre fui el asesino. Aquí ocurre, olvidé si iba a hacer esto con spoiler o sin spoiler, la película salió hace mucho, así que Con spoiler, pues ya el que no lo ha visto, pues sí, chúpenla, no, sí. no es mi problema. Pero aún así, creo que con o sin spoiler se llevan una buena y grata sorpresa de cómo van ocurriendo ciertos eventos. Eh, para empezar, pues me gustaría aplaudir el Ujú. inicio de la película, ¿no? Es una película que te puede llevar a cualquier punto. Cualquier cineasta pudo haber hecho una película de acción, pudo haber hecho una película de terror, pudo haber hecho una película de comedia, porque comenzamos con este personaje, con Sparrow, siendo Tan tan normal. básico. Sí. Ajá, exacto, es tan normal que dices, güey, hasta yo tengo un día más chido. Eh, y eso se agradece bastante, ¿no? Creo que hago la comparación con el primer juego de Silent Hill, que es hijo de vecino, o sea, no es un supermilitar, no es un detective, no, es una persona normal que pierde a su hija y tiene que ir a rescatarla. Aquí, creo que nunca había visto que abordaran a un personaje de control animal como el protagonista. Siempre lo he visto en películas justamente de animales, y la renta fome ya no estoy en eso, eh, animadas, esto donde es el villano chusco, ¿no? Y aquí me gustó, fue como, no lo veía venir y lo agradezco, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es el detective, el soldado, el veterano que tiene problemas y delirios, ¿no? Aquí fue como, órale, esto va bien. Va diferente, pero va bien. Sí. Y tanto como al inicio, sí que te lo va como que en cierta manera narrando él mismo, Ajá, como que sí te va atrapando de hasta dónde puede llegar la historia. Y sí, así como va avanzando la historia, como que así te va explicando un poco hasta dónde puede llegar. Y sí, hasta cierto punto como que sí te das esa idea de qué puede pasar, como que no te esperas que sea él el que escribió esa misma, ese mismo libro. correcto. Y algo que me gustó de que hicieran fue que metieron estas escenas como que muy detectivescos, muy cuando Muy empieza a leer noir. el libro, sí, cuando empieza a leer el libro y esas escenas de que en blanco y negro, que según llega el detective y que no sé qué más, se me hizo un buen detalle. Ajá.
Sí, la observación al detalle, creo que en un libro es mucho más precisa que, que en algo visual, no algo ya hecho. En el libro te habla, por ejemplo, bueno, no en este caso, pero en el caso de algún libro por fuera, el protagonista usaba una gabardina gastada de color tal. Se podían ver al lado enmendaduras, que no sé qué, y trozos de ellas que faltaban, que denotaban que había estado en tal. No, eso al lector le lleva a un punto donde dice, wow, la estoy casi oliendo, yo voy a decir escuchando, estoy oliendo la prenda, ¿no? Y eso creo que está bastante épico, porque él se lo imagina así, y evidentemente creo que, al menos creo que pasa con la mayoría, cuando leemos algo que no tiene tan establecido llamémoslo, un autor o un conductor del libro, sí, te tomas la libertad de decir, ah, pues sí, sí soy yo, ¿no? O en un videojuego, ¿no? Que tiene esta capacidad de caracterizarte como quieras, pues sí vas a buscar a lo mejor hacerte de la forma más genuina y apegada a ti. Y él lo hacía, pero, ¿no? Con gabardina y el cabello largo y, y todo. Sí, que igual durante toda la película como que, bueno, en este tipo de películas de que van cambiando, que te van contando como que un principio, un fin y un intermedio, que no tienen como que una secuencia para que tú al final, bueno, casi al final de la película, como que vayas conectando piezas. Y también algo que me agradó, que no soltaran como que premisas o así como que pistas de, entonces el que escribió este libro fue tal persona, sino como que siempre te lo mantienen así como que en secreto, por lo menos eso yo sentí. Sí, sí, porque hay un doble plot, eh, casi que triple. Porque en el momento cuando comienza él a achacarle la autoría a la esposa y empiezan a pasar esas partes que sí, que denotarían su culpabilidad. La primera vez que yo la vi dije, sí, sin problema, fue la esposa. Y si no fue escrita por un hombre, bla, 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 ¿no? Pero este momento donde calla y dice, no, no fui yo, pero no lo voy a decir, dije, güey, no. O sea, ya lo sabe. Y tal lo sabe que es algo tan cañón que no se lo puede decir, güey. Vamos, decirlo es perderlo todo, que al final pues es lo que termina pasando, ¿no? Ajá. Pero, ay, no sé, me gustan las decisiones que toman porque no se van a lo fácil de, es lo correcto, hazlo, te apoyo, mi amor, ¿no? Es más un güey, es que ya sé, pero no eras tú, güey, no quiero que te vayas, no quiero que te entregues, no quiero que bla, 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 bla. Sí, Y está muy chido, me parece muy humano, dentro de lo que ya dijimos, ¿no? Su profesión es algo que, y sin ofender a nadie que trabaje en esto, pero que al menos en el cine es como, meh, es un extra, es alguien que iba pasando y ya, ¿no? Aquí nos cuenta la historia a partir de ese personaje. Y lo que me gusta mucho es que desde el principio te lo están gritando casi al oído. Cuando él dice, oye, ¿y por qué el día de mi cumpleaños vamos a ver a tus amigos y no a los míos? Y ella le dice, es que tú no tienes amigos. Parece algo chusco, pero ya nos está hablando de que en su mundo no hay nada que lo tenga en el pasado, ¿no? Su pasado a lo mejor está muy limitado o lo tiene muy lejano a él.
porque lo único que sabemos es cuando menciona, a partir de que te conocí, y los pequeños delirios o bosquejos que comienza a tener él sobre su papá y sobre su mamá, Ujú. que serán pensamientos un tanto introyectados o recuerdos que no eran del todo de él, pero para proteger su mente, así era como lo veía. Exacto. Que igual, igual son una de mis historias, o por lo menos una de cuando abarcan este tipo de, de historias que te cuentan primero al final o el intermedio y que vayas así, que tú mismo vayas conectando entre un ¿Grabaste, amigo? capítulo. No, ok, empezamos de nuevo. ¿Qué tal, amigos? Estos tenemos que hablar, capítulo 1. No tan de al principio, pero sí. Sí, como decía, a partir de ese corte, que es lo que me gusta de este tipo de, cuando te cuentan las historias que no empiezan desde un principio y terminan en un final, sino como que te van contando un poco el final o un intermedio y ya después el final, luego de ahí el principio, para que como que tú, así como que vaya avanzando la historia, tú vayas conectando las piezas y decir, ah, entonces esto pasó antes y esto pasó después, que igual tiene similitud, igual en el aspecto de historia, que es con Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que literalmente empieza con el final. Sí, porque el manuscrito termina siendo, bueno, para quien no lo haya visto, porque creo que nos arrancamos de tajo tal cual nos valió. Si no lo han visto, pues véanla, ¿no? Pero hay un manuscrito que tiene como hilo conductor el número 23, ¿vale? El cual desencadena ciertas cuestiones un tanto obsesivas en cada uno de los personajes. No me acuerdo cómo se llamaba la primera chica, Francesca, no, La de la... la güera, con la que empieza el problema, por así decirlo. Sí. ¿Sí era Francesca? ah, Bueno, bueno, ella, la primera chica que vean, que no es la esposa, tiene este delirio por el número 23. Fabricia. Fabrizia, ajá, claro, yo Francesca. Francesca, Fabrizia. Eh, Digo, entonces, ella desde un principio le dice, ¿no? Yo puedo hacer a la gente mala. Y él responde algo súper, que para mí fue, señor, usted se la sabe, que tal cual es, no tienes tanto poder, ¿no? Dije, wow, te la vas a jugar. Desde ahí sabemos que te la vas a jugar. Y vamos, todo lo recurrente al número, pues como que va pasando no de generación en generación, sino como de portador a portador. Pareciera este simbionte, ¿no? Ah, me voy contigo, te llevo al límite y me busco a alguien más. Sí. Y está muy chido, y lo que me gusta es que te cuentan la película dos veces. La primera en el libro, que evidentemente no sabes que es algo que ya ocurrió, y la segunda vez cuando te dicen, ¿qué crees? Todo lo que viste en el libro fue real, pero no tal cual como lo viste en el libro. Fue de esta forma. Porque lo que ocurre con el profesor, sí, mencionaba que esta parte es calcada totalmente. Y obviamente ya cuando te das cuenta que fue algo que se ocurrió, dices, oh, igual que el libro. Pero no, el crimen no le copia al libro. Es el libro
de pronto sublima un poco el propio crimen y es como, ¿qué demonios está pasando? No sé, pero está genial. Y de hecho hay una canción que hace mucho, creo que unió nuestra amistad, que es parte del soundtrack de esta película. Oh, sí. Ya tiene un rato entonces. Y, o sea, todo está dentro de un lugar. Ahora, le mencionaba a Andy que quería hablar también un poquito del destino, de la predestinación, porque quien encuentra el manuscrito es su esposa, ¿ok? Que Sí. ahí no entendí si este fue su regalo de cumpleaños. Digo, a mí me gustan mucho los libros, pero pues, que tengan uno más chido, ¿no? O sea, con doble cubierta y reforzado. De Digo, no es que hecho, yo, no es que yo espere el País de las Maravillas, el más chido, que viene cocido. No, no, como creen. Yo soy gente sencilla, gente de bien. Pero, pero sí fue como, y él lo menciona desde el principio. Si no hubiera sido por este perro, yo no me hubiera retrasado. Por lo tanto, mi morra no se hubiera metido a la librería, por lo tanto, no habría encontrado el libro que de pronto, digo, acto consiguiente me lo dio a mí. sí. De hecho, que suelta un pequeño chiste que se me hizo genial. Uh-huh. Creo que digamos que lo más gracioso, por decirlo así, o una de las cosas más que te sacó una risa, que cuando le da el libro, le dice, mejor me espero a que salga la película. Sí, sí, sí. Y es la mentalidad de muchos, ¿eh? No, no es fantasía, amigos. No, no, no. Pónganse a leer, Sí, pónganse a leer. sí. Y, pues sí, eh, consejo autentificado por la ranita fome. Ya hay que hacerle sus stickers y todo. Sí. Pero sí, justamente esta parte me recordó muy, muy cañón a... ¿Cómo se llama esta película? El extraño caso de Tim Burton. No, de Tim Burton. De Benjamin Burton. Eh, recordarás la parte del accidente de su pareja, que no recuerdo en este momento el nombre. Él lo menciona, ¿no? Una fracción de segundo. ¿Qué hubiera pasado si una cuestión hubiera sido diferente? Ajá. ¿No? A lo mejor que la llave no abriera, entonces tomas más tiempo en buscar la llave apropiada y por tanto el auto que pasa pues no te atropella, ¿no? Sí. Pero es este sinsentido del propio destino que, vamos, ya te puedo decir, si no me muevo a partir de aquí, es mi destino va a llegar porque ya está predeterminado. Ajá. Pero si me levanto y lo busco, lo voy a encontrar porque estaba predeterminado que yo me parara y lo buscara, ¿no? Por tanto, lo encontrara. De una forma u otra vas a llegar a él. Pero como no hay una forma de comprobarlo, no es como un videojuego, ¿no? Cuando te dicen lado izquierdo o lado derecho. Dices, eh, la primera partida todos por el izquierdo. La segunda partida todos por el derecho a ver qué pasaba. No, en la vida Exacto. real no se puede. No hay una comprobación. Entonces siempre va a haber este detalle de, ¿era lo que tenía que pasar? No el típico, así son las cosas. O, o el otro más típico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo, y ya empiezas? Eh, así que el hecho de que la película juegue con todo esto es como, órale. Sí, así como mencionaba antes de iniciar este capítulo de que el destino siempre va a estar igual acompañado un poco en este tipo de películas, o por lo menos la mayoría de películas, de que ay, el destino hizo que tal asesino me matara, o el destino hizo que me encontrara el amor de mi vida, o el destino.
metal, pero como que sí siento que está un poco más marcado y sí te hace, por lo menos uno como persona que está viendo la película, sí te hace como que pensar en lo que decías, de que si yo no estuviera aquí, entonces ¿qué hubiera pasado antes de llegar a este punto? Claro. Sí, porque, o sea, la podemos hacer con algo tan pequeño. Para quien no lo sepa, eh, al demonio, pues que no me representa eso, ¿no? Yo me quedé en la escuela en donde conocí al joven Andy por algo llamado CDO, que es con derecho a otra opción. No, no es estás tan cabrón que puedes elegir la que, no, no lo contrario. Es, ya nadie te acepta, güey, está esta opción. ¿La tomas o no? Aquí podríamos llegar a, si yo hubiera estudiado más, hubiera quedado en alguna otra, no conozco a un Andy, evidentemente, pues a lo mejor no se planea ni siquiera crear un podcast, hablar de temas que nos interesan. Eh, Alguien más, por ejemplo, con quien pueda compartir el cómo lo comparto con él. Hay unos, pero no es el nivel, ¿no? Entonces, yo aventarme con alguien con quien a veces sí, a veces no, creo que no lo hubiera hecho. Y simplemente esto no estaría pasando en este momento. Sí. De hecho, Y es algo. de hecho, Uh-huh. como que este tipo de debates o pláticas de cierto tema no pasa solo frente a la cámara, sino también pasa escritos Así es. cuando nos El audio. mensajeamos y es así de... Sí, y digo, aprovecho para recordar la premisa, ¿no? Eh, pues no estamos aquí por dinero, no estamos aquí por fama, no estamos aquí por gloria. Eh, a lo mejor sí estoy por conocer un día a Gaby Mesa, pero vamos, queríamos llevar lo que ya hacíamos a un público más grande. Hay un pensamiento muy bonito que tiene Franco Escamilla y Macario Brujo, que es este patio de juegos, ¿no? Sí, Porque hay miles de personas que estoy seguro que en este momento están platicando algo similar, pero al igual que yo, pues solo tenía a un Andy, o un Andy solo tenía un león con el cual hacerlo. Y venir y hacerlo aquí de forma más masiva, creo que está bastante chido. Y nos invita a buscar este tipo de espacios, exacto. ¿no? Igual, la idea, bueno, la idea principal sí era como que, bueno, por lo menos yo, sí era como que compartir un poco nuestras ideas para Uh-huh. ver si alguien pensaba como que lo mismo que nosotros. Dime que no estoy loco. Dime que no estoy loco, ranita fome. A ver si se queda aquí. Ah, mira, sí. Oh, no. Ninguna ranita fome fue agredida en el proceso de grabación. Ya tenemos que hablar del podcast, que quede claro, Sí, ¿no? Pero sí, amigo, volviendo a la película, creo que hubo un momento en donde lo pensé, porque dije, a ver, entonces cualquiera que lo lea se va a obsesionar con el número 23. No me acuerdo si ya habíamos hablado del personaje elegido o del héroe que se va forjando a través del tiempo. Creo que no, o no del todo. Pero hay un momento en donde le llega a ocurrir todo tipo Harry Potter. Me explico, ¿no? No solo le cae un vaso, ¿no? Le cae el antiguo vaso que contenía el alma de no sé quién, que tipo Deus Ex Machina le ayuda a resolver y a contener el conflicto, ¿no? ajá, Que era algo que yo de pronto sentí que le pasaba a Walter.
Pero hay un momento en donde dije, no, le está pasando porque era el único al que le podía ocurrir. ¿Por qué? Porque si bien tiene un problema de amnesia, hay ciertas partes que él puede recordar o que puede hacer cierta asociación porque él mismo fue quien lo vivió, fue quien escribió el libro y vamos, lo estaba releyendo, por así mencionarlo, ¿no? Entonces es totalmente genuino que a él le ocurra todo y que tenga este delirio por, no, es que todo suma 23, que no sé qué, ¿no? Porque él era algo que ya tenía enterrado muy, muy, muy en el fondo, pero él lo dice, el libro regresa a mí, el número regresó a mí, a atormentarme. Exacto. Y eso, güey, ¿dónde te deposito para que hagas, si viendo una segunda parte, algo de esta talla, ¿no? Porque está muy, muy bien hecha. Sí, que también, así como que dando un poco a flote de todos sus recuerdos, es igual al inicio de cuando empieza a leer el libro, que el libro dice, este niño tenía a su papá y trabajaba en esto, y tenía cierto libro que su mamá le leía y todo eso, y, y ya cuando empieza él como que a recordar, dice, ¿tú leíste este? Es que este libro es para mí, siento que es para mí. Y dice su esposa, ¿pero por qué? ¿Tú leíste este libro? Dice, no. Entonces, sí, como que siento, bueno, por lo menos él sentía que tenía esa conexión y sí tenía, bueno, literalmente sí tenía como que esa conexión porque como lo mencionaste, pues fue como releído por él mismo. Uh-huh. Sí, porque hay un hecho real similar, ¿no? Ya ustedes decidirán qué tan similar o cómo lo asocian. Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, Ajá. cuentan en una entrevista, no me acuerdo si tú me la contaste incluso, o por ahí la vi, que escuchan Train Kappa Rolling en una radio, algo por el estilo, y Steven le dice a Joe Perry, el guitarrista, güey, tenemos que coverear esta rola acá, está bien chingón. Y Joe Perry es como, güey, somos nosotros, imbécil. Ahora, no sé si Steven estaba bajo ciertas sustancias, no lo sé, no me voy a atrever a aseverar nada en absoluto, pero creo que es lo más real que puede haber similar a lo de la película, Sí. ¿no? Porque fue esta asociación de, ok, suena como algo que podríamos hacer nosotros, hay que hacerlo, ¿no? Y el otro tal cual le dice, pues está chida tu idea, pero ya la hicimos, y es justamente esta que estás escuchando, ¿no? Así que sí, hay una asociación directa de me está llamando a mí. Por alguna razón, a mí me está haciendo ruido, me está haciendo eco, ¿no? Me habla. Ujú. Dime que no te trabaste y estoy hablando como imbécil. No, 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 no. Sí, 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 esa... Oh, oh. Y yo, no, por favor. Pero sí, tiene detalles muy... Es que es eso, son detalles que van formando una historia más compleja. Ahora, esa parte del autor, el nombre del autor, Top Secrets, que es un juego de palabras, Top Secret, eh, me gusta porque el maestro le dice, güey, si yo fuera el autor de esta mierda, no habría utilizado un seudónimo tan estúpido como Top Secrets, ¿no? Sí. Y nos damos cuenta de por qué, porque ni siquiera fue él. Y a lo mejor en ese momento no le hizo tanta bronca porque se queda como,
¿qué demonios, no? Y le empieza a pegar, mentiroso, que no sé qué. Más adelante en la historia nos damos cuenta que fue el viejillo este, el que tal cual copió y pegó y ni siquiera intentó él escribir el capítulo 23. Dijo, así viene, 22 capítulos, chingue su madre, le pego aquí mi nombre, le pego acá, y voy y lo publico, Sí, sí, ¿no? lo que Como, decía. ajá, Sí, lo que decía es un poco de la, como que de la historia que sí te van contando como que te quedas pensando de, esta historia se parece muy similar a algo que pasó en la realidad y ajá, es algo que hacen ciertos directores de que te venden una historia que no a fuerzas tiene que decir basada en una historia real, pero algo que tanto como que vivieron ellos y vivieron, no sé, algo que vieron, que te pueden que a partir de lo que sucedió, de lo que ellos vivieron, te pueden contar una historia. En el caso de esto, comúnmente pasa en estas películas de amor, que los directores pasaron, digamos, por un romance y van escribiendo tal cual pasó. Un poco más conciso es con 500 días con Summer, que esta, de lo que cuenta que el director es, todo lo que cuenta en la película fue lo que sucedió con una chica. No tal cual, pero sí fue como que la base para crear su historia y que cuando le entregó, digamos, la escritura, lo que había escrito sobre ella, la chica rechazó todo y dijo, no soy ella, no me parezco. ajá. Pues, según de lo que cuenta el director, sí, sí era como que ese tipo de relación que digamos que palabra clave que tienen entre directores, que es la chica maniática de tus sueños, que sería como la chica ideal. Entonces, como que tanto como en número 23 o en cualquier otra película, sí te van contando y para que te sientas como que identificado de, eso me pudo pasar a mí o eso le pasó a, no sé, a un conocido o lo que pudo ser, pero como que siento que los directores siempre juegan con tu mente para que sea lo más similar. Claro. Y creo que es un síndrome directamente hacia el escritor, amigo, porque, digo, yo no me llamo escritor ni nada, soy una persona que le gusta escribir, y no tengo nada publicado, así que no me puedo llamar o autoproclamar escritor. Pero sí hay momentos, y a lo mejor está medio mierda decirlo, pero le pasa algo a algún conocido o incluso a mí, y es de, esto me puede servir, Sí. ¿no? Y quieras o no lo vas retomando. Cambias nombres, cambias palabras. Eh, y vamos, pasó mucho con... No me preguntes por qué es esto, solo voy a decir, la pandemia estuvo dura. Eh, muchos empezó a hablar de la serie de Luis Miguel, de la gente real, de eso no pasó así, güey, ¿no? Yo me acuerdo de otra cosa. Pasó lo mismo con la de Juan Gabriel, pasó lo mismo con la de José José, etcétera. Ujú. Y es algo totalmente obvio, amigo. ¿Por qué? Te lo apuesto, cuenta tus memorias, a lo mejor románticas, a lo mejor cuando te peleaste, a lo mejor cuando dijiste un buen chiste, y si bien tuviste un buen momento, en tu relato va a ser el momento, ¿sabes? De, a lo mejor te peleaste con dos personas
y en tu historia es, no, fue una guerra campal entre dos grupos, y no, estuvo súper masivo. Yo de pronto veía a mis amigos que golpeaban y todo, y nos divertimos mucho y al final ganamos. Y no, estás simplemente inyectándole esteroides a la historia pequeñita que te ocurrió, que de pronto, ¡fum! ¿No? Pasa, como bien lo mencionaste, con películas de amor. Cuando tú hablas sobre tu ex, que sabes que a lo mejor terminaron por algo súper minúsculo, tu historia es, no, es que tú no la conociste, era una hija de su tal por cual, hacía bla, 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 cosa que tú mismo sabes que no, pero hasta hace poco salió un meme, ¿no? Vi lo que mi exnovio hablaba de mí, hasta yo me enojé conmigo. Y es eso, todo es dependiendo del espectador, el perspectivismo, ¿no? Así que, pues sí, en la película, si bien creo que le estamos intentando explotar todo, al igual que estas historias, sí toca temas que pocas películas lo hacen, la mayoría que lo hacen no lo hacen muy bien. Sí. Y pregunta, no sé si después de ver esta película de número 23 te hizo esa sensación de buscar el número 23 en parte de, digamos, de tu vida cotidiana. ¿No? Eh, lo que sí me acuerdo es que intenté como contar cuántas letras eran de mi nombre, ya ni me acuerdo cuántas son, eh, pero no me entró como ese delirio, ¿no? El delirio en sí era, o me fui más a la parte de, güey, ¿cómo pudo olvidar todo? Y digo, si lo hubiera olvidado, hasta yo hubiera quedado. Pero su pecado volvió a él, ¿no? Eso fue lo que a mí me atrajo mucho de la película. Que hay cuestiones que dejamos de lado que un día, y ya saben que esto pasa, y no es el karma, es simplemente, pues no sé, situaciones que dices, güey, la morra que va, la morra que vomité en la fiesta, hace 4 años, historia real, no mía, pero luego se los cuento si quieren, y tuvo un final feliz, pero vamos, a lo que voy fue eso, ¿no? Creo que eso fue en lo que me clavé, más allá del número. Porque si te das cuenta, amigo, la obsesión por el número era algo muy personal. Sí. Tan personal era que la gente, al no tener un contexto, era, ¿pero por qué? ¿Por qué este número? ¿Por qué tanta concurrencia con él? ¿No? Aparece y aparece. En mi día a día sí me llegó a pasar con ropa deportiva. Algunos pants tenían el 72. Me pasó con el 72 y el 52, que era un número que se repetía y se repetía y se repetía. Tanto fue así que llegué a pensar que el número 72 era mi número de la suerte. Y sin ninguna razón. Obviamente fue un pensamiento que dejé rápidamente porque pues, no me llevó a nada mejor que antes de pensarlo. Pero, pero sí, el hecho de que estuviera constantemente en mi vida era de, ¿qué me quiere decir este pinche número? O qué significado le quiero dar, porque ese es otro punto de la película. Y creo que esto lo enmarca muy bien la esposa. Cuando te obsesionas con algo, y aquí celotípicos me van a dar la razón, todo, todo tiene un porqué para que ustedes los estén cuerneando, ¿no? Llegué tarde, estabas con ese güey, llegué temprano, te vino a dejar ese güey temprano, o sea, siempre van a llegar a algo. Porque lastimosamente, eso creo que ya no tiene nada que ver con la película, o sí, no sé. Pero sí con el La destino. gente, la gente que está en investigación
generalmente falsean algunos resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no están investigando el a ver qué sucede, ¿no? Ujú. Creo que hemos olvidado que también un error, eh, en cierto punto, tiende a ser un acierto. ¿Por qué? Porque para el otro que vaya a retomar, le estás diciendo, oye, ya hicimos esto, así no se hace, hazlo de otra forma. Tanto así que falsean todo, que buscan la forma de encontrar lo que estaban buscando, ¿no? Es un Deus ex machina de la Ujú. vida real, ¿no? Ah, no, sí, lo encontré, ahí estaba así, te lo juro. No, todos los ítems me dieron positivo, ¿no? Tanto así que se lo creen, se lo compran tanto que dicen, no, es que yo hice una investigación en donde demostré, bla, bla, bla. Y te lo juro, está la obsesión que cuando lo escuchas tiene cierta coherencia. Es de, pues sí, te lo creo, ¿no? Aquí igual, todo te iba a dar 23, todo, absolutamente. Lo platicábamos ese día, ¿no? Tantos capítulos, tantos, ¿qué me Sí. comentas? Invitados y el número. Y te lo juro que cierto lo intentamos porque esto estaba planeado mucho antes de la semana del mes del terror, nos hubiera dado el número. Hubiéramos buscado cómo, alguna forma de encajar el maldito número, Sí. ¿no? Que hasta yo saqué varias. Fue tan fácil hacer esto que sí, como que te clavas. Porque igual me pasó, bueno, igual fue algo espontáneo, pero Ajá. sí llegaba a ver ah, en dónde vivía o cosas así, nombres o cualquier otra cosa para que me diera un poco ese número, pero sí, por lo menos los que vieron esta película y después como que intentaron buscar ese número 23 en su persona, digamos, en su vida cotidiana, como que siento que sí, ahí ya es un poco más forzado. A fuerzas tiene que salir un número 23. Ajá. ¿Y sabes de qué me estoy acordando, amigo? En la película de Truman Show hubo un fenómeno similar. La gente al terminar de ver esa película tenía la fantasía de estar siendo grabada por, o viendo, estaba siendo Ujú, vista por un espectador. ujú. ¿Por qué lo menciono? Porque también es con Jim Carrey. Y no sé, particularmente creo que tiene esa similitud, ¿no? Medio rara, Ajá. eh, pero que sí, que a lo mejor, vamos, el ser humano siempre se va a contar historias, siempre, siempre, ¿no? Somos esclavos de las buenas historias, Ajá. o de las historias en general. Ahora, si tú puedes ser el protagonista de esa historia, lo vas a hacer. Estoy seguro que lo vas a intentar ser, Sí. ¿no? Eh, entonces, pues sí, creo que hay de todo aquí. Hay voluntarismo, hay estas ganas bueno, no ganas, esta obsesión, el destino tal vez, porque justamente el final de la película, que es como un mini post créditos, es este enfoque al reloj, que está en el 2. Una manecilla está en el 2 y el otro en el 3, ¿no? Y es de, esta mierda no se ha ido y no se va a ir. Sí, bueno, yo también sentí como que lo mismo, pero ya tiene tiempo que salió, que quizás ya no tengo como que un tipo de continuación y por lo menos no sé hasta dónde podrían llegar para tener como un tipo de continuación a esta historia, porque así sola, tal cual la película sí llega a un punto que dices, no es necesario algo para continuar la película. Claro.
No, pero, o sea, me refería a la obsesión Ajá. en el personaje. Bueno, sí. Es algo que va a estar ahí toda la vida, ¿no? Solo hay que aprender A a controlarlo. no controlar, más que controlarla, porque te venden mucho la idea del control, que controla tus emociones, no pasa. Eh, pero sí podemos llegar a un tipo de tregua, ¿no? Reconocimiento de ellas, eh, saber cómo aparecen, dónde se manifiestan, Ajá. y sí, llegar como a una manipulación, es bastante subjetivo eso, pero se puede. Pero sí, ¿no? No te dejan esa parte de, no se va, Sí, sí. esto sigue aquí, a lo mejor no te va a atormentar más porque ya tienes una familia, tienes bla, 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 pero ahora solamente tienes que aprender a convivir con él, vivir con este demonio, ¿no? Porque ya vives con el hecho, ya no es el supuesto de, ¿y si maté? No, ya lo sabes, mataste a alguien. Ahora, ¿cómo vives con eso? A través de esto. Pasa con los alcohólicos, Ujú. ¿no? Toda su vida se ven como el alcohólico, aunque lleven 20, 30, 50 años sin beber. Y así se presentan, ¿no? Es como, soy tal y soy alcohólico. Sí. Ok, pues aceptable. Yo tendré mis ideas muy al respecto, eh, pero vamos, tenemos que aprender a convivir con nuestros demonios, eso sí, Exacto. ¿no? Y, y ya dar por terminado este capítulo, Ujú. ¿qué, Excelente. califi- ¿qué calificación le darías a toda la historia? Ya sabes que tenemos nuestro top 5 del 1 al 5. Venga. 5 buena, 3 intermedio, 4, 1 ¿Por qué pésimo. me pides? Estoy intentando encontrar detallitos, pero no, no, no. Es que no tiene, bueno, por lo menos no, mi punto de vista no tiene, porque igual en este aspecto de toda la historia, siempre como vaya avanzando la película, en ciertos escenarios como que te dejan con ese tipo de suspenso de Ujú. qué puede pasar más adelante, que por dónde lo van a llevar. Perdón. Mm, no sé. Es que no tiene un punto negativo la película. Yo le daría un Tiene 5. buen soundtrack. Sí. Sí, cinco. Van a decir que andamos muy dadivosos aquí. Y sí, la perfección no existe, pero para el tipo de película que es, que de nuevo se sostiene por sí sola, no es tan avariciosa para decir, ay, ahorita toda una saga de números 23, ¿no? No, es como, ok, presento esto y ya, ¿no? Así que sí, se lleva 5 al demonio. Intenta cambiar mi mente. Te veo a la salida y nos vamos a partir las madres si piensas que no. Y ya, amigo, no sé. Sí, creo que estamos muy dadivosos. El capítulo anterior con el cadáver de la novia. Ahora aún no estamos muy seguros de cuál viene. Es algo de terror o suspenso o algo similar. Sí, ahí estamos pensando en Pero temas. vamos a ver. Sí, Dejen aquí abajito. A lo mejor pues no le dan al siguiente porque van saliendo subsecuentes, pero para los que vienen, sí. Que por si quieren ¿no? escuchar un poco las canciones que, bueno, por lo menos una de las canciones que le dejan un poco más de tiempo en la película, la banda se llama She Wants Revenge Ujú. y el título de la canción no tengo en mente cuál sea. Ay, creo que estoy de apart, Tell Me Apart, algo así, no me acuerdo, pero chéquenla, está muy, muy chida la canción. Eh, Ah,
Sí. Es Tear Yours Apart. Ahí está. Sí. Entonces, sí, amigos, ya saben, píquenle ahí en la campanita, denle like si les gusta nuestro desma. Vayan a visitarnos en Instagram, ya saben que ahí tenemos, o intentamos ser un poco constantes con el contenido. Les teníamos ahí una sorpresilla, bueno, no sorpresilla, más bien una deuda de algunos videillos que se iban a estar transmitiendo por allá. Van a llegar, tranquilos. Esto va lento, pero va seguro. Sí. Tenemos a la ranita Fome, llegó para quedarse, al parecer. Y vamos a ver qué más ocurre en este maldito 2020 que ya por sí solo es un año de terror. Amigo, un gusto como siempre. ¿Algo más que tengas que decir? Claro que no, sería todo. Ya en el caso de que para compensar ese contenido que no hemos tenido en Instagram, vamos a intentar hacer un live, eso sí, el internet nos deja, porque una vez intentamos y no nos dejó para nada, como otro capítulo que teníamos de un debate de una película que igual fue fallido, nunca salió y no sé si salga a la luz. Igual y si llega, igual y no sé, pero bueno, eh, esto fue todo por el día de hoy. Diviértanse y sin nada más que decir y agregar, Ineku Desai y Unga Untaya. Ok, Hasta damos pronto. por terminada esta sesión. Descansen y sueñan con Satanás. Ok, ¿no? Chido, bye. No. Shrek no es de terror. No. Y tú,